Primera de Crónicas 24 al 8. Leemos la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: después de esto aconteció que se levantó guerra en Gezer contra los filisteos, y Sibecaí Husatita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lanmi, hermano de Goliat Geteo. El asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos. Eso quiere decir que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Y dice aquí el versículo: 24 por todos, y eran descendientes de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. ¡Wow! Tremendo eso. Esos versículos están tremendos, pero solamente nos vamos a enfocar en el versículo 4. Amén. Oramos, mis hermanos, y le decimos: buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, bendito y adorado eres tú, Dios del cielo. Te damos gloria, honra y alabanza. Gracias por los hermanos que estamos hoy aquí reunidos en este día. Señor, un día en el cual nos has bendecido, nos has dado de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad. Estamos aquí reunidos, Señor, para poder hacer lo que tú nos has mandado hacer. Sigue bendiciendo a los niños, Señor, que ellos cada día sigan creciendo, su fe aumente y ellos aprendan también, Señor, a servirte, a amarte cada día, y que ellos, Señor, puedan dar lo mejor para ti. Síguelos usando, sigue bendiciendo a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar, mis amados hermanos. Hemos leído un pasaje muy interesante de la Biblia, y hoy quiero hablar como tema con ustedes en esta noche: cómo vencer la oposición de las tinieblas. Ese es el tema. Cómo vencer la oposición de las tinieblas. Si usted no lo sabía, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes en las regiones celestes. Así que recuérdese que la lucha no es contra el hermano que está ahí cerca de usted, ni con su esposo, esposa, hijos, ni vecinos, ni con los compañeros de trabajo, ni con el patrón. Es el pleito. Aunque tal vez hoy, ¿verdad?, haya podido tal vez tener algún cruce por ahí de palabras o de sentimientos, pero recuérdese que nuestra lucha no es con carne, no es con nadie aquí en la tierra físicamente, sino es a través de lo que son las artimañas y oposiciones del enemigo, hablando espiritualmente. Pero veamos por un momento el camino del Señor. Entendamos que el camino del Señor contiene muchos obstáculos que superar y batallas que enfrentar en la vida. Recuérdense que la vida cristiana no es fácil, pero es lo mejor y lo maravilloso que nosotros podemos tener como individuos, como seres humanos en esta tierra. Podemos tener lo mejor, pero vivir dentro de lo que es el camino del Señor es lo más lindo que puede haber, mis amados hermanos. Entendamos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la autoridad para vencer. El Señor mismo nos dijo que nos daría o nos dio autoridad para hollar
para echar fuera todo demonio. Y en su nombre dijo el Señor, hablando aquellas últimas palabras a sus discípulos, que echaríamos fuera a los demonios. Así es que entendamos que el Señor ha capacitado a la iglesia. El Señor le ha dado las armas a la iglesia. El Señor nos ha dado, en nosotros ha puesto y ha depositado una fe para poder creer en Él, pero también nos ha dado su nombre y su sangre para poder nosotros vencer en el nombre de Jesús. Ahora, entendamos que nuestras situaciones o problemas, cuán grande pueda ser o qué tan gigante pueda ser el problema, la enfermedad, la angustia, el dolor o cualquier situación que nosotros podamos pasar en la vida, entendamos que hay alguien más grande que ese gigante, ese problema en la vida de nosotros. Recuérdense que nosotros vivimos bajo una promesa, y esa promesa que el Señor prometió que estaría con nosotros. Entendamos que el Señor no ha perdido ninguna batalla. El Señor por excelencia es victorioso. Él venció la muerte en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Él resucitó al tercer día. Nosotros hoy no estamos, o nuestra fe no está fundada en alguien que murió y no resucitó. Nuestra fe no está fundada en una religión, ni mucho menos en una filosofía humana. Nuestra fe está fundada en alguien que dijo: yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Nuestra fe no está fundada en una creencia de alguien que se le ocurrió, un pensador decir, o que se le haya escapado alguna palabra. No. Nuestra fe está fundada en aquel que vino y dijo: amados hermanos, consumado es, cuando estaba en la cruz. Nuestra fe no está fundada en alguien que solamente por querer haber dicho o haber dicho algo por querer decirlo, nosotros estamos hoy aquí. No, nosotros y nuestra fe está fundada en alguien que Él prometió y que Él ha cumplido al pie de la letra lo que Él ha prometido a la vida de nosotros. Y si algo que todavía en usted, todavía Dios no ha cumplido, espérelo, porque va a llegar. Entendamos algo aquí interesante que la Biblia nos enseña. Primera de Crónicas, capítulo 20. Casi no hablo de Crónicas, casi no hablo mucho del libro de Crónicas. Pero me llamó la atención este pasaje, el versículo 4. El versículo 4 dice: después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, e hirió Sibecaí Usatita a Sipaí, del linaje de los gigantes. Y dice la Biblia, esta palabra es la que me fascina, y dice la Biblia: y fueron humillados. Me fascina en el sentido de que la victoria que el Señor les dio al pueblo de Israel fue para avergonzar a los enemigos. Porque si hay algo que debemos de entender, que dentro de lo que es el camino del Señor, dentro del cristianismo, van a existir enemigos. Hay enemigos. Y esos enemigos son los que muchas de las veces quieren limitar nuestro caminar, limitar nuestra felicidad, limitar nuestra paz, limitar nuestro gozo en la vida cristiana. Hay enemigos que se oponen, hay enemigos que toman forma de seres humanos, hay enemigos que pueden ser un pensamiento, que puede ser una corazonada, que puede ser incluso alguna enfermedad o algún problema económico. Hay enemigos que se presentan de muchas maneras y de muchas formas, pero el fin del enemigo es de llevar destrucción, es de llevar ruina a la vida de la persona. Por eso que hemos leído este pasaje interesante, donde la Biblia nos enseña que se levantó guerra en Geser. Nos dice la Biblia que este lugar es importante, pues Geser significa cortador o separador. Eso es lo que significa la palabra Geser. Y aquí entendamos esta parte que es interesante para nosotros, lo que para nosotros nos puede recordar que el enemigo
siempre ha procurado destruir, porque ese es su propósito, destruir. El Señor mismo lo dijo en Juan capítulo 10 y en el versículo 10, donde la Biblia nos enseña que el enemigo apareció para destruir, para poder dividir y para traer muerte a la vida. Pero el mismo Señor Jesucristo en ese mismo versículo nos enseña que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Ahora, entendamos que la Biblia nos enseña que hay enemigos. Hay un enemigo que es el número uno de la vida del hombre y de la mujer de Dios, y ese es Satanás. Pero entendamos aquí la palabra Geser. La palabra Geser, que lo que significa cortar o separar, que eso es lo que en realidad el enemigo siempre ha querido. Siempre ha querido cortar, dividir, porque ese es su trabajo, dividir. Y cuando nosotros entendemos de algo o de alguien, mis amados hermanos, que siempre tiene el pensamiento no de multiplicar, sino de dividir. Dijo alguien por ahí que el diablo solamente fue a la escuela y aprendió a dividir, no a sumar. Para nosotros hoy, entender que el enemigo siempre ha tratado la manera de cortar en la vida de los hijos de Dios lo que Dios siempre ha tratado de que nosotros como hijos podamos disfrutar en esta vida. Y cuando hablamos de cortar, hablamos de comunicación. Si hablamos de matrimonio, si hablamos de familia, si hablamos de hijos, hermano, entendamos que el enemigo siempre ha querido destruir las familias. Si hay algo que al enemigo, hermano, odia en este tiempo y siempre, es ver una familia unida sirviendo a Dios. Eso es lo que a él más le duele. Ver a una familia, ver padres, ver hijos adorando, sirviendo a Dios. Eso es lo que más le duele. ¿Sabía usted que cuando usted sale de su casa con su familia para la iglesia, usted sabe que el enemigo se enoja por eso? Usted sabe que el enemigo rechina los dientes cuando usted se dirige a su casa, a la casa del Señor, con su familia, a adorar el nombre del Señor. ¿Sabía usted que el enemigo se enoja cuando usted agarra a su familia de las manos y antes de dormir usted ora a Dios? ¿Sabía usted que el enemigo se enoja cuando usted a la orilla de su mesa, antes de comer, usted ora con su familia? ¿Sabía usted que el enemigo se incomoda y le duele hasta la panza, hermano, y le da hasta artritis cuando usted lee la Biblia con su familia? Si usted no lo sabía, sépalo hoy. Algo que a él le molesta es verlo a usted y a mí como familia, él adorar y bendecir el nombre del Señor. ¿Alguien puede bendecir al Señor? Por eso que es bien importante para nosotros el poder fortalecernos en el amor de Cristo, en nuestros corazones, para amar a Dios y también al prójimo. Amar la palabra de Dios y su voluntad para nuestra vida. El amor, recuérdese que la Biblia dice que cubre multitud de pecados. Entonces, entendamos que alguien aquí en la Biblia, dice la Biblia, en el versículo que leímos, llamado Sipaí, nombre que significa entrada o acceso. Aquí, al ser un enemigo del pueblo de Dios, podemos de una manera concluir que es aquel o aquello que se opone a todo avance. Y hablamos aquí en todas las áreas: material, emocional y espiritual. Entonces, cuando vemos en esta parte de lo que para nosotros esto se puede imaginar, de lo que es en contra del pueblo de Dios, este enemigo que la Biblia aquí lo identifica como un gigante, se recuerda de David y Goliat, similar, algo similar. Entendamos que en aquellos tiempos estos paladines causaban temor, causaban miedo, causaban terror por la forma de cómo ellos vivían y eran. Y eso era algo que era tan difícil el poder, no imposible, pero era difícil enfrentar a esta clase de gente. Pero usted leyó conmigo los versículos que leímos del 4 al 8, donde usted se dio cuenta que aunque algunos eran aterradores por su aspecto, pero eran también, había forma de vencerlos. Y usted se dio cuenta que muchos de ellos fueron vencidos, fueron matados,
incluso por el mismo David y por los siervos de David, como dice la Biblia, donde leímos. Así que usted se da cuenta que aunque eran aterradores, eran muy grandes, eran hombres de guerra y eran personas que traían e infundían temor y miedo a las comunidades y al pueblo, muchos de ellos se enfrentaron a esos enemigos. Se enfrentaron y no tuvieron miedo, no tuvieron terror, no tuvieron esa cobardía de correr, sino se enfrentaron, aunque tal vez no tenían las grandes herramientas, no tenían las grandes espadas, no tenían los grandes escudos o tal vez la grande armadura, como en este caso vemos el ejemplo de David cuando Saúl lo quiso armar con su armadura y él dijo que no, porque nunca lo había hecho. Y sí, era muy cierto, nunca se había puesto una armadura para poder pelear de lo que usaban en aquellos entonces. Pero de algo sí la Biblia dice que se valió, y fue de lo que él usaba, y era la honda, y que él con esa onda que se prepara, y usted conoce la historia, fue a buscar piedras para prepararse. El gigante, el enemigo, le dijo como si fuera perro, vienes contra mí, le dice. Pero entendamos la historia de que no era, sino era Dios en la vida de aquel jovencito. Entendamos esta historia aquí, de que la Biblia nos enseña de que un hombre, hermano, se enfrentó con un gigante una vez más. Y aquí, aunque este enemigo que viene a traer confusión y que de una manera viene a destruir lo material, a destruir lo sentimental y aún la parte espiritual, la parte que hoy podemos entender para nosotros como cristianos, es que muchas de las veces los planes del enemigo son destrucción a la vida de nosotros. El enemigo siempre va a querer aterrorizar nuestras vidas. El enemigo de alguna o de otra manera va a querer poner miedo en nosotros. Va a querer que retrocedamos por su aspecto, que nosotros pensemos que no podemos, que nosotros no podamos avanzar en la vida. El enemigo lo que quiere es que darnos a conocer que somos indefensos y que no tenemos tal vez la habilidad o la experiencia para nosotros poder enfrentar los grandes retos de la vida, los problemas de la vida, las consecuencias de la vida y todas estas cosas que muchas de las veces a nosotros nos pueden limitar y nos pueden quitar la paz, el gozo y la felicidad en la vida. Pero hoy nosotros debemos de entender que la Biblia nos enseña que hubieron hombres, aunque tal vez no eran tan capaces en la parte física para poder vencer a otros gigantes, pero los vencieron. Pero no fue a través de su fuerza o su inteligencia, sino que fue a través de la ayuda de Dios. Hoy yo quiero decirle a ustedes en esta tarde que nosotros, aunque tal vez no tengamos la gran experiencia para poder luchar contra espíritus de maldad y tal vez contra el mismo diablo, pero sí la Biblia nos enseña que hubo alguien que venció en la cruz del Calvario, que alabado el nombre del Señor, que no solamente los venció, sino que les quitó la autoridad, les quitó la llave del Hades, y no solamente eso, sino que les demostró que Él tiene poder y que el poder se lo dio a la iglesia para que en el nombre del Señor la iglesia tenga poder sobre cualquier obstáculo en la vida. Hoy yo quiero decirle a ustedes que en la vida nosotros no estamos solos, ni tampoco estamos, amados hermanos, desarmados. Cristo nos ha preparado para poder pelear una guerra, y no es una guerra material, es una guerra espiritual. Aunque muchas de las veces el enemigo quiera atemorizar y atormentarnos, recuerde que hay alguien más poderoso, y ese es Cristo Jesús. Alguien puede bendecir a Dios en este día. Por eso que hoy tenemos que entender esta parte. Tenemos que ver que la Biblia dice que el gigante se llamaba Sipaí, nombre que significa entrada o acceso. El enemigo siempre va a tratar la manera de buscar la forma de poder entrar y de poder destruir su objetivo. Una de las cosas que acabo de mencionar es que el enemigo
uno de sus enfoques son las familias. Al destruir a un miembro de la familia, para él es más fácil destruir la familia, y especialmente la cabeza. Cuando él golpea la cabeza, es más fácil que se venga todo el cuerpo. Pero si la cabeza no se deja golpear, aunque golpee alguna parte del cuerpo, la cabeza es la que piensa y es la que reacciona para que haya movimiento en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros como cristianos le damos el acceso, porque sí, tenemos que entender esta parte, el enemigo va a tratar la manera de buscar acceso. Pero si nosotros no le damos acceso al enemigo, el enemigo no va a poder entrar al lugar que Dios tiene cercado para nosotros. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende eso? Que los que abrimos la puerta somos nosotros. Los que damos acceso al enemigo muchas de las veces somos nosotros. Y a veces la damos a través de un pensamiento, a través de una palabra negativa, a través de un sentimiento muy mal sentido, así podemos decirlo, ¿verdad? Algo que tal vez a mí no me pareció, y lo comienzo a pensar, y lo comienzo a cuestionar. Y no solamente me quedo cuestionando, sino que muchas de las veces lo comienzo a publicar, y muchas de las veces se lo publico a alguien que tiene tal vez el mismo problema o peor que el mío. Tal vez se lo comunico a un inconverso o a alguien dentro de la iglesia que está más carnal que espiritual en la vida. Entonces su respuesta no va a ser espiritual, pues es lógico. No va a ser positivo. No va a ser algo que me vaya a alentar. No va a ser algo que me va a motivar. No va a ser algo que me vaya a empujar a ser mejor o buscar la voluntad o la guianza de Dios. Al contrario, me va a desanimar o me va a poner más en mi vida, más en tela de juicio, pues. Entonces, si hay algo que nosotros debemos hoy de pensar, es de cerrar bien la puerta para que el enemigo no se meta a nuestras vidas, a nuestro pensamiento, a nuestro corazón y a nuestros hogares. Tenemos que cerrar puertas. Ahora, entendamos que él va a tratar la manera, porque va a usar planes y va a usar tácticas. Va a usar lo que tal vez para nosotros pueda ser algo sensible a la vida de nosotros, y por ahí se pueda meter. Recuérdese que Adán, hermano, se dio por la mujer. Recuérdese que la serpiente fue astuta, dice la Biblia, y engañó a la mujer. Muchas de las veces, tal vez va a ser la vista, o tal vez va a ser la boca, tal vez va a ser el pensamiento, como puede ser la persona que tal vez amamos en la vida. Pero de algo el enemigo se va a valer para nosotros cederle muchas de las veces esa área que Dios quiere que tengamos siempre cerrada. Pero entendamos aquí algo interesante, porque es aquel quien quiere controlar las puertas que muchas de las veces puedan estar cerradas para los hijos de Dios. Así que el propósito de él es controlar. Porque hay algo que nosotros debemos de conocer, y es al enemigo, hermanos. El enemigo siempre va a tratar la manera de buscar el control de nuestras vidas. Y de la manera que él va a buscar el control es cuando nosotros dejamos de pensar en lo positivo y en la grandeza y en el poder de Dios. Por eso que hoy nosotros necesitamos entender aquí esta parte importante. Porque si hay algo que a nosotros nos debe de llamar nuestra atención, es como el Señor planeó entregarle la tierra prometida a Josué. Que la Biblia dice que Josué, hermano, tuvo que enfrentar gigantes en la tierra prometida. Pero aquí está lo maravilloso, porque Dios no solamente lo condujo a la tierra prometida, sino que también le dio victoria sobre los gigantes. Así que hoy tenemos que entender algo,
que si Dios nos ha enviado y nos ha puesto en un lugar que Dios quiere que estemos, aunque entendamos que en el camino vamos a encontrarnos con gigantes, pero entendamos que Dios no solamente nos ha puesto en el camino para poder caminar y para poder gozar, también nos ha dado la victoria sobre nuestros enemigos. Ahora decimos, ¿verdad? Y como volvemos a recalcar, ¿quiénes son nuestros enemigos? Son muchos nuestros enemigos. Son muchos nuestros enemigos. Pero entendamos una parte hoy aquí espiritual. Y es que la parte espiritual es de que el Señor nos ha dado autoridad y nos ha dado la victoria aún sobre todo principado, sobre todo gobernante, sobre toda hueste de maldad, no por nuestra fuerza, no por nuestra sabiduría, sino por la gracia bendita de Cristo en la muerte en la cruz del Calvario. ¿Alguien puede bendecir a Dios por eso? Por eso que es importante fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la Biblia. Conozcamos las armas de nuestra milicia, como dijo el apóstol Pablo, que no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Entonces entendamos que aquel gigante que se llamaba Sipaí, que este nombre da al acceso, significado al acceso, o aquello de lo que podemos hoy mencionar, de lo que es una oportunidad. Entendamos que el quien venció a este gigante, la Biblia dice que se llamó Simecaí, palabra que se traduce tejedor, uno que une un hilo con otro. Como vemos, la representación entre lo que aquí puede ser hermanos, o la unificación o la unidad entre familia. Entonces, cuando vemos aquí el significado de aquel que venció al que buscaba una ocasión para poder controlar, vemos que aquí el que viene a vencer es la unidad de aquel que quería traer desunidad. Ahora, entendamos una parte aquí interesante. La unidad dentro del cristianismo, dentro de la iglesia del Señor, la unidad dentro del cuerpo de Cristo es una parte fundamental entre nosotros. Entendámoslo como familia, entendámoslo como pareja, entendámoslo como hermano, entre hermanos en carne. Entendamos que la comunicación, el estar de acuerdo es importantísimo. Si hay algo que puede destruir la relación de una familia o de dos hermanos en la vida, es el descontento o la murmuración o el chisme, como decimos. Si hay algo que nosotros debemos de entender, que el enemigo, hermano, va a tratar de cualquier forma dividir la familia o el cuerpo de Cristo. Pero si hay algo que nosotros debemos de entender hoy como iglesia, es de aquellos que saben tejer, es aquellos que saben unir, es aquellos, hermanos, que como dice la Biblia, que oremos los unos por los otros. El no calumniar, el no señalar, el no marcar a alguien por sus defectos físicos, ni mucho menos por su falta, no, sino ayudarlo para que pueda caminar, para que pueda crecer. No ponerle el pie, sino ayudarlo a levantarse para que siga caminando en este camino maravilloso. Entonces, el Señor nos ha puesto para tejer, para unir, para levantar, para ayudar, para orar, para clamar los unos por los otros. Déjeme decirle algo importante, lo que hoy estamos viviendo en la actualidad. Si hay algo que nosotros debemos de entender, es la falta de unión en este tiempo. La Biblia dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría. Entonces el problema que hoy tenemos, hermanos, aparte de la falta de amor, es la apostasía dentro de la iglesia, que son cosas que la Biblia ya de tiempo nos los ha venido diciendo.
Entonces, el problema que hoy podemos enfrentar en muchas de las iglesias es falta de amor, falta de comprensión, falta, hermano, de confianza del uno para con el otro. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dejando que el enemigo se meta para que el enemigo tome control de nuestras vidas y de la iglesia. Pero algo hoy que debemos de aprender es que el Señor no nos llamó para desunir, el Señor no nos llamó para pelear entre nosotros, el Señor no nos llamó, hermano, para abrirle puertas al enemigo. No, el Señor nos llamó para unificarnos, para unirnos, para pelear juntos, para luchar juntos, para avanzar juntos, para llegar al cielo juntos, hermanos. Ahora, yo no sé de qué lado usted le está tirando, pues. Usted dice, bueno, yo soy de los que a mí me gusta estar unidos. Sí, pero necesitamos entender que si vamos a caminar unidos es para amarnos, no para rasparnos la espalda por detrás. Sino que debemos de entender que debemos de amarnos tal y como somos. Debemos de respetarnos tal y como somos. Debemos de entendernos tal y como somos. Ay, es que el hermano es de aquel país y a mí no me gusta de aquel país. ¿Y qué pues? Si somos lavados con la misma sangre, hermanos. No le vaya a pasar como una hermana hace muchos años, que traían un pleito aquí entre ellas. Y ese es uno de los problemas muy grandes cuando no se arreglan los problemas. Nadie es perfecto, entendemos. Ni a todos les vamos a caer bien. Eso se entiende. Pero si hay algo que la Biblia nos enseña, es que debemos de amarnos y perdonar nuestras faltas los unos a los otros. Pero aquella hermanita tenía tanto coraje con la otra hermana. Y llegó a decirle, si usted se va para el cielo, le dijo, yo no quiero ir al cielo si usted va a estar ahí, le dijo. Espero que usted no piense así, ni esté metido en esos problemas. Porque de que hay gente, lo hay, hermanos. Entonces, entendamos aquí que la Biblia nos llama a vivir en unidad. La Biblia nos llama a amarnos como somos. Y entendemos, no todos tenemos la misma sonrisa. No todos somos, hermano, miel en el dedo, pues. Entendemos que a veces no venimos de buenas. Y como dijo alguien, y eso a mí qué me importa que cómo venga, ¿verdad? Y tiene razón. Porque muchas de las veces nuestros problemas, hermanos, no debemos de presentárselo a la gente. Nuestros problemas, hermanos, son de cada uno y tenemos que saber lidiar con ellos. ¿Qué culpa tiene usted que a mí me haya ido mal el día de hoy en el trabajo y yo venga hoy aquí a rematar con ustedes? ¿Qué culpa tienen ustedes, hermano? ¿Verdad que no? Ninguna. ¿Qué culpa tengo yo de que usted haya ido mal y que usted tenga problemas con su menopausia y que usted cuando yo le salude ni siquiera me dé la mano y hasta me empuja y se va corriendo? ¿Qué culpa tengo yo de esa situación? O el hermano que está allá atrás o la hermana que está allá atrás. ¿Qué culpa tenemos nosotros, pues? ¿Me explico? Pero si como hijos de Dios debemos de saber y entender, es que nosotros debemos sobrellevar las situaciones y en el nombre del Señor darle a conocer al enemigo que las circunstancias de la vida no nos van a apartar ni apagar el amor de Dios que ha puesto en nuestros corazones. Porque el problema es que muchas de las veces como las olas del mar, vamos y venimos en lo sentimental y en la forma de poder hablar. Pero si hay algo que nosotros debemos de entender, que aquí hay un personaje que la Biblia dice que venció a su enemigo. Que venció a su enemigo no importando el tamaño de que era. Hoy usted tiene que entender algo hoy aquí interesante.
Y es que muchas de las veces nuestros enemigos no sabemos de qué tamaño pueda ser. Tal vez hoy usted venció a su enemigo el cansancio. Tal vez hoy usted venció a su enemigo la crítica. Tal vez hoy usted venció al enemigo, alguien que tal vez le dijo alguna mala palabra. Pero mañana no sabemos qué tamaño vaya a ser el enemigo que se le vaya a presentar. Pero si hay algo que nosotros debemos de saber, es que a nosotros no nos importa ni nos debe de importar el tamaño del enemigo, porque hay alguien más grande que el enemigo, y ese es Cristo Jesús. A él sí nos debe de importar qué grande es Él, porque Él es mayor, Él es superior, Él tiene el poder para darnos siempre la victoria sobre cualquier enemigo de la vida. Por eso que hoy nosotros debemos de entender algo, mis amados hermanos. Y es que si nosotros hoy estamos seguros de quién es nuestro Dios, nuestro Señor, y quién es el que pelea por nosotros, entendamos, hermanos, que no va a haber nadie quien se vaya a poner enfrente de nosotros. Si hoy usted llegó acobardado en esta noche, aleluya, usted pueda salir victorioso por esa puerta. Si hoy usted vino triste, usted pueda salir bendecido y contento por esa puerta. Si hoy usted vino enfermo, usted salga sano por esa puerta. Si hoy usted vino amedrentado, usted pueda salir con una sonrisa, alabando y bendiciendo el nombre del Señor en su vida. El enemigo es tremendo. La Biblia dice que se viste aún como ángel de luz. Y si se viste como ángel de luz, se puede vestir de cualquier forma. Puede incluso usar al patrón, puede usar al vecino, puede usar hasta el gobierno, puede usar políticos, puede usar alcaldes, puede usar gobernadores. Que esta gente son los que están más accesibles, si así podemos decirlo, que es donde el enemigo trabaja para poder trabajar a nivel ciudad, a nivel estado y a nivel país. Controlando la cabeza, es fácil que él pueda turbar a masas de gentes. Por eso que hoy tenemos que entender algo espiritual en este día. Que las luchas que nosotros estamos pasando no es de un gobierno que se le ha metido una loquera, por así decirlo, sencillamente. No es así. Entiéndame. Estas cosas son espirituales. Porque si hay algo que debemos de entender, que el enemigo busca la forma no solamente de engañar a la gente, sino también de intimidar a la gente. El enemigo, su fin es poder controlar la mente y el sentimiento del hombre. Cuando el enemigo logra su objetivo, para él es fácil el poder manipular a la gente. Por eso es que si hay algo que debemos de entender, mis amados hermanos, en los grandes gobernadores de la historia que han surgido y que de una manera controlaron masas de gente, controlaron ciudades, controlaron países, controlaron, hermanos, imperios, fueron no solamente personas que tuvieron alguna mala experiencia en su niñez, en su juventud, sino fueron gobernados y manipulados por el mismo diablo, hermano, en sus vidas. Hombres como Manasés, gente, hermano, que surgieron como Nabucodonosor, personajes, hermano, como Alejandro Magno, personas como los faraones, como en el tiempo de Moisés, que aunque la Biblia dice que Dios endurecía más el corazón de Faraón para no dejar ir al pueblo, el enemigo de una manera lo tenía, hermano, controlada la mente de aquel hombre. Porque si hay algo, hermanos, que el hombre no quiere reconocer en su vida, es al Creador, al Dios del cielo, en la vida de él.
Porque si hay algo que nosotros hoy debemos de hablar y de gritar en esta nación, mis amados hermanos, es que esta nación tuvo buenos principios cristianos en la vida. Triste, lamentablemente, de aquellos peregrinos, hermanos, que llegaron de Europa para poder ellos tener libertad de culto y expresar su agradecimiento a Dios. Pasaron los años y pasó la historia, aunque el interés y el deseo era de hacer una gran nación, pero con el fin de glorificar y de honrar al Dios del cielo en la vida de ellos. Pero pasaron los años. Esta grande nación, que es joven, se hizo muy poderosa. Ha sido una nación, hermano, que ha sido codiciada por miles, millones, hermano, de gente. Esta nación que ha superado en tecnología y en grandes logros en la vida. Uno de los grandes países, hermano, que han sido sobresalientes en la vida. Han sido, hermano, poderosas. Pero una de las cosas que a este país le ha fallado, y le ha fallado, hermanos, desde mucho tiempo, es que comenzaron a abandonar a Dios en su vida. Un país donde surgieron grandes avivamientos. Un país, hermanos, que vio crecer grandes ministerios, grandes predicadores, grandes, hermanos, misioneros, de la cual hoy sabemos que el evangelio se predica en otros países, porque este país, hermano, produjo grandes hombres y mujeres en aquellos entonces. Los grandes avivamientos, las grandes iglesias, hermanos, donde la gente lloraba y se compungía por su falta y por su pecado, y donde lloraban en el altar. Hoy miramos un gran grupo de gente, hermano, sencillamente en iglesias, mega iglesias, donde es solamente un show y donde ya no se predica el verdadero evangelio de la palabra de Dios. Donde a todos se le dice sí, donde se le da, hermano, libertad al divorcio, donde se le da libertad al aborto, donde se le da libertad al homosexualismo, donde hoy para el mundo, para este país, el pecado ya no es una falta, sino es algo aprobado aún por la ley, hermanos. Un país que ha dejado sus principios. Un país que ha dejado, hermano, su cultura, hermano, sus inicios por una falsa forma de vida acomodada. Han cambiado sus principios por una moda. Han cambiado sus principios por una tecnología. Han cambiado sus principios por iglesias que hoy sencillamente hablan más de dinero, de fama y de números que, hermano, que glorificar el nombre de Dios. Le han dado lugar al enemigo. Este gobierno está más gobernado por el enemigo que de Dios. Aunque usted tal vez no lo acepte. Y aunque tal vez usted, con todo el respeto, usted sea muy devoto, pero usted tiene que entenderlo espiritualmente. El enemigo está haciendo de las suyas. El enemigo está levantándose cada día más y más. Y no porque proclamen que sean cristianos, no porque carguen una Biblia, porque hasta el diablo carga una Biblia, hermanos, y la conoce mejor que usted y que yo. Aquí no es cargar una Biblia, ni mucho menos decir que Jesús es el Señor, porque el diablo también sabe que Jesús es el Señor. Si no es de la manera y de la forma como nosotros tratamos a nuestros prójimos. ¿Cómo yo le puedo decir a usted que yo tengo al Dios verdadero cuando yo lo odio a usted? No sería correcto, porque eso está fuera de orden bíblico. La Biblia me enseña a mí que yo tengo que amar ¿a quién? A Dios y a mi prójimo. Entonces estamos mal en la ley, pues. Estamos quebrantando un mandamiento. Estamos quebrantando la ley de Dios. Y cuando se le da el lugar a lo falso, a lo inmoral, a la forma, hermano, de lo que no es un culto al verdadero Dios, hermano. Y aunque yo le voy a decir algo hoy a usted, y esto aunque se escuche, a mí no me interesa esto.
Aunque en la Casa Blanca hay un montón de pastores diciendo que Dios está ahí, eso es una gran mentira y una falsedad. Hoy me atrevo a decir que hay un espíritu de falsedad en esa gente. Y todos esos pastores que usted muchas las veces ve orando en la Casa Blanca, hermanos, son espíritus, hermanos, engañadores. Porque si Dios estuviera ahí, ya hubiera arreglado esa casa, y ya hubiera arreglado eso, a esos pastores, y ya hubiera arreglado, hermano, a ese hombre que está dirigiendo esta gran nación. ¿Usted lo cree? Claro que sí. ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos problemas, hermanos. Entonces usted dirá, pastor, ¿y entonces a qué viene todo esto? Déjeme entrar. La lucha no es contra carne, no es contra el gobierno, no es humanamente. Nuestra lucha es espiritual, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar esto? Si no es con oración, con ayuno y con Dios en el camino. Esto no se va a arreglar si la iglesia del Señor no se humilla. Esto no se va a arreglar si la iglesia del Señor no reconoce su posición delante de Dios. Y no solamente estamos hablando nosotros como hispanos, sino también estamos hablando con los anglosajones, hermano. El anglosajón ha perdido el temor a Dios. El anglosajón ha perdido el camino, hermano, de Dios. El anglosajón ha perdido la brújula. El anglosajón ha perdido hoy en día lo espiritual en la vida, hermano. Entonces, ¿dónde ahora nosotros nos ponemos como iglesia hispana? Nosotros que sabemos y conocemos, déjeme decirle que es más, hermano, la iglesia hispana que está gobernando en este sentido espiritual este país. ¿Sabía usted eso? Los americanos que están dejando sus templos, ¿quiénes son los que los están llenando? Los hispanos. Los americanos están dejando sus templos vacíos. Están derribando los templos, hermanos, que un día fueron templos de avivamiento, donde la gente se compungía, donde la gente se salvaba. Hoy en día, hermanos, son shopping centers, son museos, son tiendas, porque muchos de ellos han dejado, hermanos, de congregarse. Nosotros debemos de entender que nuestra vida en el Señor, hermano, está siendo acorralada por el temor y por el miedo del enemigo. Pero nosotros hoy en el Señor venimos a entender que el enemigo, aunque se presente de una manera para nosotros poder ponernos el miedo y ponernos tal vez el límite, hoy debemos de entender que nosotros no estamos solos. Dios está con nosotros. No importa quién se levante. No importa, hermano, si este gobierno pasa y viene otro peor, y ese pasa y viene otro peor. No importa. Hermano, nosotros debemos de estar seguros que nuestro Dios está con nosotros, que nuestro Dios pelea por nosotros, que nuestro Dios nos guiará, hermano, por senda de justicia, por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, dijo el salmista, porque Él mi pastor, me va a guiar y me pastoreará, aleluya, con su vara, y me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. El salmista estaba bien claro quién era el pastor de él. El salmista sabía quién era su Dios. Yo le hago la pregunta a usted: ¿usted sabe quién es su Dios? Entonces entendamos que si Él es nuestro Dios, entonces caminemos en el nombre del Señor. No tenga miedo de lo que vaya a pasar. No tenga miedo de lo que vaya a suceder. No tenga miedo de cómo se levanta el enemigo. No tenga miedo cómo el enemigo vaya a venir, o qué estatura pueda tener, o qué cuántos dedos pueda tener en el pie o en la mano, sino es cuán grande es nuestro Dios, el que pelea por nosotros, el que va delante de nosotros, el que nos defiende, el que lucha nuestra causa en la vida. Espero que en esta noche usted me haya podido entender.
de que nuestra lucha no es contra un gobierno, nuestra lucha no es contra un alcalde, nuestra lucha no es contra un gobernador, hermano, que aunque quisiéramos, hermano, tal vez de lo enojado y del coraje, hermano, dejar al gobernador en esa silla de ruedas por un día en el sol para ver qué siente, hermano, y ponerle freno para que no se mueva, pues, que sienta el calor, ¿verdad, hermanos? Pero no es así. Nuestra lucha no es contra ninguno de ellos. Nuestra lucha es espiritual. La iglesia lucha contra huestes de maldad, contra principados y contra potestades que gobiernan, hermanos, los gobiernos que gobiernan las cabezas. Pero hoy nosotros venimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que tiene poder y que Él gobierna y que tiene control sobre toda hueste de maldad, hermano. Cristo es el Rey. Cristo es nuestro Señor. Cristo es el dueño de esta nación. Cristo es el dueño de este mundo. Cristo es el dueño de esta tierra. Cristo es el que la fundó y en sus manos está esta tierra. Y el Salmo dice: y el mundo y los que en él habitan. Todo es del Señor. Y el que se quiera adueñar de ello, que la vaya pensando mejor cómo le va a dar de cuentas al Señor cuando muera el día de mañana. Porque de que un día vamos a dar cuentas, hermano. Y ahí van a haber grandes, pequeños, gordos, flacos, amarillos, negros, rojos, de todos colores. Y el Señor nos va a pedir cuentas a todos de lo que hicimos en esta vida. Y la Biblia dice que hay un infierno y hay un lago de fuego, donde irán todos esos pecadores y falsos, todos esos inmorales, todos esos que han hecho maldad y que han destruido gente, que no se han arrepentido y murieron sin perdón en Cristo. Llegarán a un lugar de tormento y al final llegarán y serán lanzados al lago de fuego. Ahí será la culminación del alma de la vida. Pero usted y yo, que hemos creído en Jesucristo, tenemos un galardón y un lugar preparado para nosotros, y ese es el cielo. Gloria al Señor. Tenemos un lugar que Él ha preparado para nosotros, y esas son las moradas celestiales. Por eso que hoy es importante estar seguros en dónde estamos parados. No importa si mañana estemos en otra tierra, no importa si mañana estamos al otro lado del mundo, lo importante es que estemos en Cristo el Señor. Que te muevan de cualquier tierra, pero que no te muevan de Cristo. Que no te muevan de Cristo. Que tu enemigo no te amedrente, que el enemigo no te turbe. Recuerda que el Señor está con nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies.